noche del 25 de diciembre hasta la madrugada del 26 de diciembre de 1996. Boulder, Colorado. Empiezo donde empieza el caso. En las horas tranquilas después del día de Navidad, dentro de una gran casa familiar en Boulder, algo salió catastróficamente mal. Por la mañana, John Benet Ramsey, de 6 años, había muerto. Lo que siguió no fue claridad, sino confusión, y casi de inmediato tomó forma una teoría que dominaría los primeros días de la investigación, la teoría del intruso. Desde el principio, a los investigadores se les presentó una narrativa que se alejaba de la familia. Se descubrió una nota de rescate en la escalera trasera, inusualmente larga, escrita dentro de la casa y firmada por una llamada facción extranjera. La nota afirmaba que John Benet había sido secuestrado, exigía dinero y advertía a los padres que no contactaran con la policía. A simple vista, sugería una amenaza externa. Alguien había entrado en la casa, alguien desconocido, alguien peligroso. Esta idea se reforzó con la ubicación del cuerpo. John Benet no fue encontrado en un dormitorio, un pasillo ni en un espacio común para vivir. Su cuerpo fue descubierto horas después, escondido en una pequeña habitación en el sótano que a menudo se describe como una bodega de vinos. Era una zona apartada. No es un lugar donde ocurriera vida familiar. Para muchos observadores tempranos eso importaba. La idea era sencilla. Si esto había sido un accidente o un acto espontáneo dentro de la casa, ¿por qué ocultar el cuerpo en un lugar tan aislado? He revisado los primeros informes policiales, las primeras declaraciones de prensa y la primera oleada de reacción pública. En esas primeras horas, la teoría del intruso ofrecía estructura. Ofrecía una trama que encajaba con patrones criminales familiares, un allanamiento, un secuestro que sale mal, un asesino huyendo en la noche. La nota de rescate parecía respaldarlo, la ubicación del sótano parecía apoyarlo, y para un público desesperado por respuestas, parecía más fácil imaginar a un monstruo exterior que cuestionar qué podría haber pasado dentro de una casa familiar la noche de Navidad. Pero incluso en esta etapa temprana se veían grietas. La nota de rescate no fue breve, no fue precipitado, hacía referencia a cantidades concretas de dinero y utilizaba un lenguaje que a algunos investigadores les pareció teatral. Se escribía en papel desde dentro de la casa, usando un bolígrafo desde dentro. Eso no desacredita que sea un intruso, pero complica la situación. Un delincuente desconocido habría necesitado tiempo, privacidad y confianza para sentarse dentro de casa y escribir varias páginas sin interrupciones. Y luego está la pregunta central a la que vuelvo una y otra vez, la que no se puede evitar ni responder todavía. Si era alguien dentro de la casa, ¿por qué montar un escenario de secuestro? ¿Por qué escribir una nota de rescate que inevitablemente traería a la policía a la casa? ¿Por qué montar una narrativa que aumente el escrutinio en lugar de desviarlo? La teoría del intruso existe, en parte, porque la alternativa plantea preguntas incómodas sobre el motivo, el pánico y la toma de decisiones bajo un estrés extremo. En esta fase no se ha concluido nada. Esto es solo la primera capa, la historia tal y como se contó inicialmente. Pero a medida que se desarrolle este caso, muchas de las suposiciones detrás de la teoría del intruso serán cuestionadas. En las siguientes partes repasaré cómo ciertos detalles empezaron a desmoronarse y qué teorías no sobrevivieron a un examen minucioso. Quédate conmigo, lo que viene después es hacia donde gira la historia. Continué mi examen centrándome en los detalles físicos que más a menudo se han citado como prueba de que alguien ajeno a la familia entró en la casa esa noche. Estos detalles se repiten con frecuencia en documentales, foros y entrevistas policiales. Se presentan como señales objetivas de intrusión, pero, como aprendí al revisar informes, testimonios y comentarios forenses, su significado está lejos de estar resuelto. La primera es la ventana rota del sótano. Según John Ramsey, una pequeña ventana del sótano había sido rota meses antes. Dijo que él mismo la había destrozado después de quedarse fuera de la casa y nunca la reparó. Esa ventana se convirtió en un punto focal casi de inmediato. Para los partidarios de la teoría del intruso, representaba un posible punto de entrada. Una abertura oculta a nivel del suelo, parcialmente oculta a la vista, que conducía directamente al sótano. Sobre el papel encajaba.
pero cuando los investigadores examinaron la zona, la situación se volvió menos clara. El pozo de la ventana contenía escombros, incluyendo hojas y tierra que no parecían estar recién alterados. Algunas telarañas cerca de la entrada fueron descritas como intactas por algunos observadores. Otros discuten cuán intactos estaban realmente. No hubo un consenso claro. No hay pruebas definitivas de que alguien hubiera entrado por esa abertura la noche del asesinato. La ventana podría haber sido un punto de entrada. También podría haber sido exactamente lo que John Ramsey dijo que era, daños antiguos, sin relación con lo que ocurrió después. Aún así, la ventana seguía siendo poderosa como imagen, una barrera rota en la parte más baja de la casa, una vulnerabilidad física. Sugería acceso, aunque no probara de forma concluyente su uso. Luego estaban las huellas de zapatos. En el sótano, los investigadores documentaron una impresión parcial de zapato cerca del cuerpo. No coincidía inmediatamente con el calzado conocido por pertenecer a familiares. Ese hecho fue ampliamente difundido y a menudo repetido como evidencia de una presencia desconocida. La huella de un desconocido en el sótano, cerca de la víctima, parecía difícil de ignorar. Pero aquí, de nuevo, el contexto importaba. El sótano no era un entorno sellado. La casa había recibido invitados. Trabajadores habían estado presentes en distintos momentos. La impresión era parcial y no estaba claramente definida. Nunca se vinculó de forma concluyente a un sospechoso específico o modelo de zapato que llevara un intruso esa noche. Existía, estaba documentado, pero su peso forense seguía siendo limitado. Una huella sin una línea temporal es solo una sugerencia, no una conclusión. La evidencia más cargada de emoción citada en apoyo de la teoría del intruso involucra marcas encontradas en el cuerpo de John Bennett. Algunos expertos han argumentado que dos pequeñas abrasiones emparejadas en su piel eran compatibles con el uso de una pistola eléctrica. La idea es profundamente inquietante que un depredador sexual entró en la casa, sometió al niño con un dispositivo eléctrico y llevó a cabo una agresión que escaló hasta convertirse en asesinato. Esta interpretación ha aparecido en libros, entrevistas y recreaciones televisadas. Refuerza la imagen de un outsider organizado y depredador, pero esta afirmación nunca ha alcanzado consenso. Otros especialistas forenses han cuestionado completamente la interpretación de la pistola eléctrica. Argumentan que las marcas no coinciden con los patrones conocidos de las pistolas aturdidoras. Algunos han sugerido explicaciones alternativas, incluyendo el contacto con objetos domésticos durante una pelea. Nunca se recuperó ninguna pistola eléctrica. Ningún fabricante fue vinculado de forma definitiva a las marcas. Al igual que con la ventana y la huella, existían pruebas, pero su significado seguía siendo objeto de debate. Aquí es donde la influencia de un solo investigador se vuelve imposible de ignorar. Lou Smith era un veterano detective de homicidios que se unió a la investigación meses después del asesinato. A diferencia de muchos en el departamento de policía de Boulder, Smith se convirtió en un firme defensor de la teoría del intruso. Creía que las pruebas apuntaban a un delincuente con motivación sexual que atacó específicamente a John Bennett. Argumentó que la policía se había centrado demasiado en la familia y, al hacerlo, había pasado por alto señales de entrada forzada e implicación externa. La posición de Smith tenía peso, era experimentado, era metódico y estaba profundamente convencido. Creó diagramas, dio presentaciones y criticó públicamente lo que consideraba una visión de túnel dentro de la investigación liderada por el Departamento de Policía de Boulder. Para él, la ventana, la huella y las marcas en el cuerpo de John Bennett formaban un patrón. No era prueba irreparable, pero sí suficiente para justificar una dirección investigativa diferente. Sin embargo, incluso Smith reconoció sus limitaciones. No afirmó saber quién era el intruso. No pudo situar a ningún individuo concreto dentro de la casa esa noche. Su argumento no era que el caso estuviera resuelto, sino que la teoría del intruso había sido descartada prematuramente. Lo que complica aún más las cosas es cómo interactúan estas pruebas. Cada elemento, visto por separado, es ambiguo. Una ventana rota no confirma la entrada. Una huella parcial no identifica a un sospechoso. Las marcas no explicadas no indican automáticamente un arma. Los partidarios de la teoría del intruso argumentan que, en conjunto, forman un mosaico. Los críticos argumentan que la ambigüedad multiplicada no se convierte en certeza. Al revisar el caso, fui tomando conciencia de cómo la interpretación moldea la narrativa. Los mismos hechos pueden apuntar en diferentes direcciones dependiendo de las suposiciones que se les planteen. Si uno parte de la creencia de que un intruso debe ser responsable, la evidencia parece apoyarlo.
Si se empieza con escepticismo, la misma evidencia parece inconclusa. Por eso importa la cautela documental. Estas señales existen, estaban documentados, fueron debatidos por profesionales de todos los bandos, pero su valor forense nunca ha sido consensuado por unanimidad. Ninguno de ellos, ni individual ni colectivamente, forzó una sola conclusión. En cambio, se convirtieron en campos de batalla de interpretación. Y ahí es donde la historia empieza a cambiar. En las secciones siguientes examinaré cómo algunos de estos supuestos indicadores fueron reevaluados, cuestionados o directamente desmontados por análisis posteriores. Repasaré las teorías que ganaron fuerza y que luego se desmoronaron silenciosamente bajo el escrutinio. Si quieres entender por qué este caso sigue sin resolver décadas después, necesitas ver no solo las pruebas que apoyan una teoría, sino también las que la debilitan. A medida que profundizaba en la evidencia, un elemento destacaba de forma constante por encima del resto: ni una ventana, ni una huella. No hay marcas discutidas en la piel. Era ADN, más concretamente ADN masculino, que no pertenecía a nadie de la familia Ramsey, recuperado de la ropa que llevaba JonBenét Ramsey. Durante años, este único hecho se ha descrito como el argumento más sólido para un intruso, y en la superficie es difícil de ignorar. Las pruebas revelaron la presencia de ADN masculino no identificado en la ropa interior de JonBenét y más tarde en sus calzoncillos largos. El perfil genético no coincidía con sus padres, no encajaba con su hermano, no coincidía con amigos o conocidos conocidos. En un caso definido por la incertidumbre, esto parecía algo concreto, algo objetivo, un rastro biológico de un hombre que no debería haber estado allí. Revisé cómo estas pruebas entraron en la narración pública. Al principio, los hallazgos de ADN se trataron con cautela, en gran parte porque las pruebas forenses de ADN aún estaban evolucionando a finales de los años 90. Con el tiempo, a medida que la tecnología mejoró, la confianza en los resultados aumentó. A mediados de los años 2000, la presencia de ADN masculino extranjero dejó de ser especulativa, se confirmó. Para los partidarios de la teoría del intruso, esta fue la piedra angular: el ADN de un desconocido, encontrado en zonas íntimas de la ropa de la víctima, sugería contacto directo, estaba alineado con la idea de un delincuente con motivación sexual, parecía responder a la pregunta más preocupante de todas: si alguien ajeno a la familia cometió este crimen, ¿dónde está la prueba de que estuvo físicamente presente? La respuesta, argumentaban, estuvo ahí desde el principio. Los Ramsey fueron excluidos como contribuyentes. Ese hecho por sí solo cambió la percepción pública. Durante años, la familia vivió bajo sospecha, sus acciones escrutadas, sus declaraciones diseccionadas. Ahora la ciencia parecía ofrecer una dirección diferente. Ese cambio alcanzó su momento más dramático en 2008. Ese año, Mary Lacy, entonces fiscal del distrito de Boulder, emitió una carta pública. En él se disculpó formalmente con la familia Ramsey. Afirmó que, basándose en pruebas de ADN, la familia ya no debería considerarse sospechosa del asesinato de JonBenét. La carta era sin precedentes. Rara vez un fiscal emite una exoneración pública tan clara en un homicidio sin resolver. La reacción fue inmediata y polarizada. Para muchos, esto era una reivindicación. El ADN había hablado. La familia había sido sospechosa erróneamente. Creían que el caso había sido mal dirigido desde el principio. Otros estaban mucho menos convencidos. Examiné la crítica detenidamente porque se centra en una cuestión que está en el corazón de la ciencia forense moderna. ¿Qué prueba realmente el ADN? El ADN encontrado en la ropa de JonBenét era pequeño en cantidad, no apareció en grandes concentraciones, no iba acompañado de otros indicios forenses claros de la presencia de un desconocido. No había huellas dactilares no identificadas vinculadas de forma concluyente a un intruso. No hay cabellos desconocidos vinculados de forma definitiva a un sospechoso. No hay fibras rastreadas en ropa extranjera. No había impresiones de zapatos que pudieran coincidir y fechar con certeza la noche del crimen. Esta ausencia importa. Los críticos de la teoría del intruso argumentan que si un hombre desconocido agredió y mató a JonBenét dentro de la casa, dejando su ADN, es difícil explicar por qué no se encontró ningún otro rastro de él. No hay células de la piel en las ligaduras,
No hay gotas de sangre, ningún pelo atrapado en el entorno. El ADN era independiente. Ese aislamiento dio lugar a una explicación alternativa. Algunos expertos forenses han sugerido que el ADN podría ser lo que se conoce como ADN de contacto. El material genético se transmitía no por violencia, sino por contacto casual. En este caso, la teoría va más allá. Puede que el ADN no se haya depositado durante el delito en absoluto. Podría haberse originado durante el proceso de fabricación de la propia ropa. Esta idea resulta inquietante de otra manera. Sugiere que el ADN, a menudo considerado el estándar de oro de la evidencia, puede a veces engañar. La ropa la manipulan varias personas antes de llegar siquiera a la estantería de una tienda. Obreros de fábrica, empaquetadores, empleados del comercio minorista. Cualquiera de ellos podría dejar rastros microscópicos en teoría. Estudios realizados en años posteriores demostraron que prendas nuevas pueden portar ADN de varias personas desconocidas. Si ese ADN permanece en la tela y luego entra en contacto con la víctima, puede detectarse durante pruebas forenses. Esto no significa que el ADN en el caso Ramsey provenga definitivamente de un trabajador de fábrica, pero introduce una duda razonable sobre su origen, y en un caso sin una fecha clara de cuándo se depositó el ADN, esa duda no puede ser descartada. Otro punto de controversia radica en cómo se interpretó legalmente el ADN. La declaración de Mary Lacy se basó en la evaluación de las pruebas por parte de su oficina, pero no fue una sentencia judicial, no fue examinado mediante contrainterrogatorio, no obligó a futuros fiscales. De hecho, algunos expertos legales y exinvestigadores criticaron la decisión, argumentando que las pruebas de ADN no justificaban una conclusión tan amplia. Incluso dentro de las fuerzas del orden hubo desacuerdos. Algunos creían que el ADN apuntaba hacia afuera, otros creyeron que era como mucho inconcluso. La falta de pruebas físicas que lo corroboraran mantuvo vivo el debate. Al revisar el expediente me llamó la atención el peso que se ha pedido a este único elemento. El ADN se ha convertido en el eje alrededor del cual gira la teoría del intruso. Sin él, la teoría se debilita considerablemente. Con ello, la teoría parece casi inevitable. Y, sin embargo, la inevitabilidad no es lo mismo que la certeza. El ADN no nos dice cómo se desarrolló el crimen. No nos dice cuándo ocurrió el contacto. No nos dice si la persona que la dejó cometió un asesinato o simplemente manipuló tejidos en algún momento de la cadena de distribución. Responde a una pregunta mientras abre varias otras. Esta es la paradoja del caso Ramsey. La evidencia más sólida es también la más ambigua. Como investigador, me queda equilibrar dos realidades. La presencia de ADN masculino no identificado no puede ser ignorada. Al mismo tiempo, su contexto forense es incompleto. Es una prueba, pero no una narrativa. Es un hecho, pero no una explicación. Y eso nos lleva a lo que viene después. En las siguientes secciones examinaré cómo surgieron otras teorías en respuesta a esta incertidumbre. Algunos intentan reconciliar el ADN con los hechos dentro de la casa. Otros desafían la teoría del intruso de forma más directa. Muchos de ellos parecen convincentes a primera vista. Pero no todos sobreviven a un escrutinio cuidadoso. A medida que la teoría del intruso empezaba a endurecerse en la discusión pública, la atención nunca se apartó del todo de las personas que estaban dentro de la casa esa noche. Y entre ellos, el escrutinio volvió repetidamente a una sola figura, John Ramsey. Quiero ser preciso aquí, John Ramsey nunca ha sido acusado, nunca ha sido procesado. Ningún tribunal le ha declarado jamás responsable de la muerte de su hija. Lo que sigue no es una acusación, sino un examen de por qué la sospecha se le atribuyó, cómo se construyó esa sospecha y por qué,
a pesar de años de investigación, no logró cruzar el umbral de la prueba. Uno de los puntos más antiguos y citados implica el hallazgo del cuerpo de John Bennett. Horas después de que la policía llegara a la casa, fue John Ramsey quien la localizó en la bodega del sótano. La subió escaleras arriba, colocándola en el suelo de una zona común. Desde un punto de vista investigativo, esta acción tuvo consecuencias. Perturbó la escena del crimen, potencialmente transfirió fibras, complicaba las líneas temporales e interpretaciones. Algunos investigadores consideraron esto profundamente problemático. En una investigación de homicidio, la integridad de la escena es fundamental. Al mover el cuerpo, John introdujo inadvertidamente incertidumbre. Pero la intención importa. En ese momento no actuaba como sospechoso. Era un padre al que le habían dicho que buscara en su propia casa a su hijo desaparecido. La pregunta con la que los investigadores lucharon no fue si la escena estaba comprometida, sino por qué. ¿Era esto el acto de un padre en duelo actuando por instinto o el movimiento calculado de alguien que ya sabía lo que iba a encontrar? No hay una respuesta definitiva. El acto en sí es un hecho. El motivo detrás de ello sigue siendo la interpretación. Otro tema que llamó la atención fue la actitud de John Ramsey. Varios investigadores lo describieron posteriormente como inusualmente tranquilo en las horas posteriores al descubrimiento. Hacía llamadas, respondió a preguntas, no mostraba en sus palabras el nivel de pánico o histeria visible que esperaban de un padre en tales circunstancias. El análisis conductual pasó a formar parte de la conversación y con ello también el riesgo. El comportamiento es subjetivo. Las expectativas culturales, los rasgos de personalidad, las respuestas de choque y la supresión emocional influyen en cómo las personas se presentan en crisis. Algunas personas se desploman, otros compartimentan. Los investigadores lo reconocieron, pero aún así señalaron que la compostura de John les llamó la atención. Destacar no es una prueba, pero en un caso con pocas respuestas claras, se convirtió en un hilo más al que aferrarse la sospecha. Luego estaba el asunto de la llamada telefónica al piloto. Más tarde esa mañana, John contactó con su piloto privado para hablar sobre la posibilidad de salir de Boulder. La familia había planeado viajar y él parecía centrado en la logística incluso mientras la investigación avanzaba. Para algunos, esto parecía urgente. Para otros, evitación. Los críticos se preguntaban por qué un padre pensaría en marcharse tan pronto después de la muerte de su hijo. Los seguidores respondieron que los Ramsey estaban abrumados, traumatizados y buscando refugio con su familia en otro lugar. Una vez más, la misma acción apoyaba narrativas opuestas según la perspectiva a través de la cual se veía. Examiné cómo las fuerzas del orden trataron estas preocupaciones de comportamiento a lo largo del tiempo. Al principio, alimentaron la sospecha. Más tarde se sotesaron frente a la ausencia de pruebas que lo corroboraran, y esa ausencia resultó decisiva. No había ADN que vinculara a John Ramsey con el crimen. No se encontró ninguna en el cuerpo que no pudiera explicarse por un contacto doméstico normal. No había fibras extrañas en su ropa. No hay huellas dactilares que le sitúan en acciones incompatibles con su relato. Quizá lo más notable es que su letra fue analizada extensamente. La nota de rescate fue el documento más inusual del caso. Largo, detallado, escrito dentro de la casa y central en casi todas las teorías. Si alguien en la casa lo había escrito, el análisis de la caligrafía ofrecía una posible vía para identificarlo. La escritura de John Ramsey fue examinada al igual que la de otros miembros de la familia. Finalmente, los expertos le excluyeron como autor. El análisis de la escritura no es infalible, pero la exclusión importaba. Eliminó uno de los vínculos más directos entre John y la escenificación de una narrativa de secuestro. Sin la autoría de la nota, cualquier teoría que le presentara como el arquitecto de un encubrimiento se volvió más difícil de sostener.
Aquí es donde el caso contra John Ramsey se estancó constantemente. La sospecha se basaba en gran medida en el comportamiento y las circunstancias, no en pruebas físicas. Encontró el cuerpo. Lo movió, parecía sereno. Planeó abandonar la ciudad. Cada uno de estos hechos levantó cejas. Ninguno de ellos, ni individual ni colectivamente, estableció culpabilidad. Con el tiempo, los investigadores tuvieron que enfrentarse a una realidad difícil. En casos de alto perfil, especialmente aquellos que involucran a familiares, la sospecha puede endurecerse en su posición. Una vez que eso ocurre, cada acción se filtra por la expectativa. El comportamiento neutral se vuelve sospechoso. Los errores inocentes se convierten en movimientos estratégicos. No encontré ninguna prueba de que John Ramsey cruzara la línea de sospechoso a autor probable. Eso no significa que todas las preguntas sobre sus acciones hayan sido respondidas a satisfacción de todos. Significa que nunca se alcanzó el umbral legal. Y esa distinción importa. En el true crime, los casos sin resolver suelen dejar atrás a figuras que viven en una zona gris. No se ha aclarado ante el público. No me acusa el Estado. Vivir bajo una nube que nunca se disipa del todo. John Ramsey ocupa ese espacio. A medida que continúa esta investigación, lo que queda claro es que la sola sospecha no puede resolver este caso. Tampoco el instinto, ni incomodidad con la forma en que se expresa el duelo. En las siguientes secciones examinaré cómo otras teorías intentaron llenar los vacíos dejados por esta incertidumbre y cómo algunas de ellas colapsaron bajo una inspección más detallada. Lo que sigue no es cómodo, pero es necesaria. Mientras seguía reconstruyendo la caja, volvía a un solo objeto, no el cuerpo, no el sótano, no el ADN, un papel dejado en una escalera dentro de la casa, la nota de rescate. Es imposible exagerar lo central que es este documento para cada teoría sobre la muerte de John Bennett Ramsey. También es imposible ignorar lo profundamente que divide la interpretación. Más que cualquier otra prueba, la nota de rescate obliga a investigadores, expertos y al público a elegir entre dos posibilidades incómodas. La nota tenía aproximadamente 2 páginas y media. Eso por sí solo lo hacía extraordinario. En casos conocidos de secuestro, las notas de rescate suelen ser breves. Ellos entregan instrucciones, minimizan el riesgo. Se escriben rápidamente, a menudo antes del crimen o justo después. Esta nota no hizo ninguna de las dos cosas. Fue descubierto dentro de la casa de los Ramsey en Boulder, escrito en papel tomado de una libreta de la casa, usando un bolígrafo que también pertenecía a la familia. El autor no trajo sus propios materiales, no se marcharon de inmediato, se sentaron y escribieron. Ese hecho por sí solo ya creó una línea de falla. Para algunos investigadores sugería familiaridad y comodidad, para otros sugería una audacia que rozaba la temeridad. El lenguaje de la nota añadió otra capa de complejidad. Fue teatral. Hacía referencia a una facción extranjera. Utilizaba frases que sonaban cinematográficas, casi performativas. Oscilaba entre amenazas y tranquilidad. Advirtió a los padres que no contactaran con la policía, aunque parecía diseñado para asegurarse de que lo hicieran. Y luego estaba el número. La demanda de rescate era de $118,000. Esa cifra no era aleatoria. Coincidía casi exactamente con el reciente bonus de John Ramsey de su empresa. No redondeado. No exagero. Preciso. Para muchos, este detalle se convirtió en el elemento más preocupante de todos. Si la nota fue escrita por un intruso, ¿cómo supieron ese número? ¿Por qué elegirlo en vez de una suma mayor? ¿Por qué no exigir millones a un ejecutivo adinerado? La especificidad parecía personal, informado, casi íntimo.
Quienes argumentan que la nota apunta hacia adentro ven esto como una confesión silenciosa. Argumentan que solo alguien dentro del hogar sabría esa cantidad, la recordaría y elegiría usarla. En esa interpretación, la nota de rescate no es en absoluto una demanda de secuestro, es escenificación. Una narrativa construida para explicar una muerte que ya había ocurrido. Pero la postura contraria se niega a dejar que esa conclusión permanezca sin ser cuestionada. Los partidarios de la teoría del intruso argumentan que John Ramsey fue una figura pública en los círculos empresariales. No era imposible obtener información financiera. Las nóminas, el papeleo, incluso una conversación informal podrían haber revelado el bonus. Un intruso que hubiera estado dentro de la casa antes, o que hubiera observado a la familia, podría haberlo aprendido. El número, argumentan, prueba el conocimiento, no la identidad. Y luego está la cuestión del tiempo. Escribir una nota de esa longitud lleva tiempo. No minutos, decenas de minutos, posiblemente más tiempo. Requiere calma, centro de atención, la capacidad de permanecer sin ser molestado dentro de una casa donde varias personas dormían. Si la nota la escribió alguien de la familia, había tiempo disponible. Ese es el argumento. La casa fue sellada. Nadie entraba ni salía corriendo. Escribir la nota podría haber sido parte de un intento deliberado de controlar la narrativa. Pero si la nota fue escrita por un intruso, las implicaciones son mucho más inquietantes. Significaría que alguien entraría en la casa, se quedaría allí el tiempo suficiente para escribir varios borradores y se sintiera lo bastante seguro para no huir. Sugeriría familiaridad con la distribución, confianza en que la familia no despertaría y un nivel de control psicológico que roza la audacia. Estudié los análisis de comportamiento adjuntos a la nota. Algunos expertos lo describieron como un desvarío, otros lo llamaron manipulador, algunos veían elementos de fantasía, otros veían el pánico disfrazado de autoridad. No hubo consenso. El análisis de la escritura eliminó a algunos sospechosos. No logró identificar de forma concluyente a otros. La nota resistía la resolución de la misma manera que la propia caja. Lo que más me llamó la atención fue cómo la nota de rescate funciona menos como una prueba y más como un espejo. Refleja las suposiciones de quien lo lea. Si crees que el delito fue interno, la nota parece una sobrecompensación. Demasiado tiempo, demasiado detallado, demasiado dramático. Una historia contada por alguien que intenta sonar como un criminal en vez de serlo. Si crees que el crimen fue externo, la nota parece guerra psicológica, una burla, una actuación de alguien que quería controlar no solo a la víctima, sino también a la familia y la investigación que siguió. Hay un punto en el que casi todos están de acuerdo. La nota no se comportó como suelen hacerlo las notas de rescate reales, y precisamente por eso nunca ha dejado de debatirse. La nota no apunta claramente en ninguna dirección. Complica cada teoría que toca. Plantea preguntas que no puede responder. Exige interpretación más que aportación de claridad. Como investigador, me veo obligado a aguantar esa incomodidad. La nota de rescate puede ser la prueba más importante en este caso. También puede ser la menos cooperativa. No resuelve el crimen. Lo enmarca. Moldea cómo se ve todo lo demás. Y por eso sigue siendo el objeto más divisivo que queda en la casa de Ramsey. En la siguiente parte examinaré cómo algunas de las teorías más aceptadas basadas en esta nota comenzaron a fracturarse cuando se compararon con la evidencia y la lógica. Estas son las explicaciones que mucha gente asume que están establecidas. No lo son. Seguidme mientras avanzamos, porque las teorías que vienen a continuación son las que más se repiten y las que más probablemente se derrumbarán bajo el escrutinio. Mientras reconstruía las últimas horas de John Benet Ramsey,
Me encontraba una y otra vez con un problema que se niega a resolverse solo. No es una teoría, no es una acusación, una contradicción. Según las primeras declaraciones de la familia, la noche siguió una secuencia sencilla. Tras asistir a una reunión navideña, regresaron a su hogar en Boulder. John Bennett, decían, se quedó dormida en el coche, la llevaron dentro, nunca despertó, la colocaron directamente en la cama. Esa versión de los hechos se volvió fundamental, influyó en cómo los investigadores entendían la ventana temporal en la que ocurría todo lo demás. Si John Bennett estuvo dormida desde el momento en que llegó a casa, entonces lo que ocurrió después ocurrió sin su participación consciente, pero el cuerpo contaba otra historia. Durante la autopsia se encontró piña sin digerir en el estómago de John Bennett, no está completamente desintegrado, no tiene horas de antigüedad. La conclusión forense fue clara y nunca ha sido seriamente cuestionada. Había comido piña relativamente poco antes de su muerte. Ese hallazgo creó una fractura en la línea temporal. No se sirvió piña en la fiesta de Navidad, no se informó de que se lo comieran en el coche, lo que significaba que la piña tenía que consumirse después de que la familia volviera a casa. Eso por sí solo contradecía la afirmación de que John Bennett dormía sin interrupciones desde el coche hasta la cama. La contradicción se profundizó cuando los investigadores examinaron la cocina. Sobre la mesa había un cuenco con piña. En o cerca de ese cuenco había huellas dactilares. Esas huellas pertenecían a Patsy Ramsey y Burke Ramsey. Las huellas dactilares de John Bennett no se encontraron en el cuenco. Este detalle ha sido debatido sin descanso, a menudo de forma emocional y a menudo sin restricciones. Quiero ralentizarlo. El cuenco existía. La piña existía. Se identificaron las huellas. Estos son hechos. Lo que sigue siendo desconocido es cómo encajan esos hechos. Una posibilidad es sencilla. John Bennett estaba despierta tras volver a casa, comió piña. El cuenco lo preparó otra persona. Puede que ella no haya tocado el cuenco ella misma. Los niños suelen comer de un plato sin manipularlo extensamente. Esta explicación no requiere intención delictiva, solo una desviación de la descripción original de la noche que la familia daba a la noche. Pero esa desviación importa porque la familia no la reconoció. Sostenían que John Bennett estaba dormida, negaron haberle servido comida, negaron que tuvieran conocimiento de la piña. Esa negación fue lo que transformó un hallazgo dietético en un problema central de investigación. La cuestión no es simplemente quién le dio la piña, por eso no se hizo público el evento. Examiné entrevistas, transcripciones y testimonios sobre este tema. Con el tiempo, las explicaciones cambiaron sutilmente. Se citaron lagunas de memoria, se enfatizaba el estrés, se invocó el trauma. Todo esto es plausible. Las familias que sufren shock recuerdan mal los detalles. Las líneas temporales se difuminan. Pero los investigadores tuvieron dificultades para entender la coherencia de la negación. Si John Bennett comía piña, alguien tenía que estar presente. Alguien tenía que prepararlo o al menos permitir el acceso a él. Alguien tenía que verla despierta, y sin embargo nadie admitió ese momento. Esto creó lo que los investigadores describieron como una hora perdida, o al menos una interacción ausente. ¿Quién estaba con ella? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué no se reconoció? Estas preguntas no acusaban, flotaban. La presencia de las huellas dactilares de Burke Ramsey añadió otra capa de sensibilidad. Burke era un niño, no fue acusado, nunca ha sido formalmente acusado, pero su proximidad a este detalle complicaba la línea temporal, no menos. Si Burke estaba despierto, si comía piña, si John Bennett se unía a él, eso pondría a ambos niños despiertos juntos al volver a casa. Ese escenario choca con la narrativa de que todo quedó en silencio nada más llegar. De nuevo, esto no implica violencia. Implica estar despierto. Pero en un caso donde los minutos importan, la vigilia lo cambia todo. He comprobado que aquí es donde la interpretación suele descarrilarse.
Algunas teorías saltan de la piña a conclusiones sobre la confrontación o el conflicto. Esos saltos no están respaldados por pruebas directas, no hay pruebas de un argumento, no hay pruebas de lucha en la mesa, no hay pruebas de un incidente desencadenante relacionado con la comida. Lo que sí hay, en cambio, es silencio. Silencio alrededor de un momento que debería haber sido ordinario. Los investigadores están entrenados para prestar atención a momentos ordinarios que no se mencionan, no porque sean siniestros, sino porque revelan rupturas entre lo que ocurrió y lo que se dijo. La piña no explica el asesinato, desestabiliza la historia de la noche, y la desestabilización es peligrosa en una investigación. Si la línea temporal es incorrecta al principio, todo lo que se construye encima se vuelve sospechoso. La negativa de la familia a alimentar a John Bennett con piña se ha interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como un ocultamiento deliberado, otros lo ven como una respuesta al trauma, otros creen que simplemente se pasó por alto y luego se bloqueó por la repetición. Una vez que una versión de los hechos se expone públicamente, cambiarla se vuelve psicológica y legalmente complicada. La gente se aferra a su primer relato, incluso cuando los detalles posteriores lo complican. Esto no es exclusivo de este caso, pero aquí las apuestas eran extraordinarias. Mientras reconstruía las horas una y otra vez, seguía volviendo al mismo vacío no resuelto. Una niña despierta cuando se decía que estaba dormida. Comida que se comía cuando se negaba la comida. Un momento compartido por alguien que nunca lo reclamó. Ese vacío nunca se ha llenado. Ningún testigo ha dado un paso al frente, ninguna confesión lo ha aclarado, ningún avance forense lo ha marcado con precisión. Sigue siendo un punto ciego en el caso. Y los puntos ciegos invitan a teorías. En la siguiente parte de esta investigación examinaré cómo algunas de esas teorías intentaron explicar este tiempo perdido y por qué varias de ellas fracasan bajo un examen más detallado. Algunas explicaciones parecen convincentes al principio, algunos dependen mucho de suposiciones, algunos se derrumban cuando se comparan con las pruebas. Cuando llegué a los resultados de la autopsia, el caso cambió de forma. Hasta este momento, gran parte de la discusión ha girado en torno a los plazos, el comportamiento y la interpretación. Pero el examen médico de John Bennett Ramsey introdujo algo mucho más difícil de justificar. Reveló que su muerte no fue resultado de un acto único y continuo, se desarrolló en al menos dos etapas distintas. La primera fue un golpe fuerte en la cabeza. La fractura en el cráneo de John Bennett fue significativa. Una herida grave, profunda y violenta, capaz de dejar a un niño inconsciente casi de inmediato. Lo crucial aquí no es solo la gravedad de la lesión, sino también la ausencia de hemorragias externas. No había heridas evidentes en el cuero cabelludo, sin pelo empapado en sangre. No hubo ninguna señal visual dramática de que tal trauma hubiera ocurrido. Esto significaba que la lesión podría haber pasado desapercibida para alguien que no estuviera entrenado para reconocerla. Los expertos médicos concluyeron que el traumatismo craneal por sí solo era potencialmente superable. John Bennett no murió instantáneamente por el golpe. En cambio, siguió viviendo inconsciente durante un tiempo. Se estima que ese periodo duró entre 45 minutos y 2 horas. Esta ventana es uno de los aspectos más inquietantes del caso, porque durante ese tiempo John Bennett estaba viva. No respondía. No estaba consciente, pero su cuerpo seguía funcionando. Su lesión cerebral fue catastrófica, pero no mortal de inmediato. Lo que acabó con su vida llegó después. La segunda fase fue el estrangulamiento. Se usaba un cordón formado en una ligadura tosca para comprimir su cuello. Esta fue la causa directa de la muerte.
El forense fue claro en este punto. El estrangulamiento ocurrió después de la lesión en la cabeza, no antes. Los dos eventos estaban separados por el tiempo. Esta secuenciación importa más que cualquier teoría individual. Significa que quien causó la lesión en la cabeza no la mató de inmediato. Significa que hubo una pausa, un hueco, un punto de decisión. Y es en ese hueco donde se encuentran las cuestiones más difíciles del caso. Examiné las dos grandes posibilidades que los investigadores han debatido durante décadas. Ninguna está confirmada. Ninguna de las dos puede ser descartada de plano. Ambos son profundamente preocupantes. La primera posibilidad es que un intruso golpeara a John Bennett, dejándola inconsciente, y luego la dejara con vida mientras ocurría algo más. Esta teoría sugiere que el atacante creía que estaba muerta, o al menos incapacitada para irremediable. Más tarde, al darse cuenta de que seguía viva, el intruso regresó y la estranguló, ya fuera para silenciarla o para completar el acto. Los partidarios de esta explicación argumentan que los depredadores sexuales a veces incapacitan a las víctimas para evitar resistencia. Señalan casos en los que los delincuentes se van y regresan. Argumentan que la ligadura refleja intención, no pánico. Pero este escenario plantea preguntas difíciles. ¿Por qué dejar a un niño inconsciente vivo en casa hasta 2 horas? ¿Por qué arriesgarse a la descubierta? ¿Por qué volver en vez de huir? ¿Por qué escalar de un trauma contundente a un método de asesinato más personal y que consume mucho tiempo? La teoría del intruso puede acomodar estas preguntas, pero se esfuerza bajo su contrapeso. La segunda posibilidad es más inquietante de otra manera. Que la lesión en la cabeza ocurrió durante un incidente dentro de la casa, no como un acto planeado, sino como un evento repentino y catastrófico. Un momento de ira, frustración o accidente. Un golpe asestado sin intención de matar, pero con consecuencias devastadoras. En este escenario, la lesión en la cabeza ocurre primero. John Bennett se desploma, parece no responder. El pánico se instala. Luego viene el hueco. Durante esos 45 minutos a 2 horas, alguien se da cuenta de que la lesión es grave, pero en lugar de buscar ayuda, se toma una decisión diferente. La escena cambia, se construye una narrativa, y finalmente ocurre estrangulamiento como parte de lo que algunos investigadores han descrito como STAT. Esta teoría no pretende ser certeza, no pretende tener un motivo más allá del miedo y la desesperación. Sugiere un hogar intentando gestionar una realidad ingobernable. Lo que da fuerza a esta teoría es la existencia de esa brecha temporal. Las muertes accidentales seguidas de ocultación no son desconocidas en el historial penal. Son raros, pero están documentados. A menudo implican intentos de desviar la culpa hacia afuera. Explicar una pérdida impensable sin destruir lo que queda de una familia. Pero esta explicación también plantea preguntas profundas. ¿Quién tomaría tal decisión? ¿Cómo podría alguien obligarse a hacerlo? ¿Por qué escalar una lesión a un homicidio? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, y la ausencia de pruebas claras que vinculen cualquiera de los escenarios con un individuo concreto mantiene vivas ambas posibilidades. Lo que sí está claro, sin embargo, es que la naturaleza en 2 etapas de las lesiones de John Bennett elimina muchas explicaciones más sencillas. No fue un acto único de rabia, no fue un lapsus momentáneo seguido de una muerte inmediata. Era una secuencia. Y las secuencias implican elección. Al revisar los resultados de la autopsia, me llamó la atención la frecuencia con la que se simplifican en el debate público. Se menciona la lesión en la cabeza, se menciona el estrangulamiento, pero el tiempo entre ellos a menudo se pasa por alto.
Ese momento es donde el caso realmente se mantiene, porque en esa ventana alguien estaba presente, alguien tomó decisiones, alguien eligió no intervenir de una manera que podría haberle salvado la vida. Sigue sin resolver si esa persona era un intruso o alguien dentro de la casa. Pero la evidencia médica exige que reconozcamos la pausa, el retraso y la agencia humana implicada. Esto no es especulación, es anatomía, es fisiología, es cuestión de tiempo. El cuerpo no miente sobre la secuencia. A medida que avanzaba la investigación, las teorías se multiplicaban. Algunos intentaron condensar los acontecimientos en una sola narrativa. Otros se apoyaban mucho en una fase y minimizaban la otra. Pocos luchaban honestamente con ambas cosas a la vez. En la siguiente parte de esta investigación, examinaré cómo varias explicaciones populares intentan reconciliar este trauma en dos etapas, y por qué muchas de ellas colapsan cuando se examinan detenidamente. A medida que avanzaba más en el registro oficial, llegué a uno de los capítulos menos comprendidos y de mayor importancia silenciosa en este caso. No implica que un sospechoso se derrumbe, no implica nuevas pruebas forenses, implica papeleo, votos, decisiones tomadas a puerta cerrada y durante años el público no sabía que existía. Entre 1998 y 1999 se convocó un gran jurado en Boulder para examinar la muerte de JonBenét Ramsey. Esto no era un gesto simbólico, no era una revisión rutinaria. El gran jurado se reunió durante más de un año, se llamó a decenas de testigos, se presentaron miles de páginas de pruebas, los fiscales expusieron teorías contrapuestas, los jurados escucharon, deliberar y finalmente votaron. Durante mucho tiempo se informó al público de que el gran jurado había declinado imputar formalmente. Eso resultó no ser cierto. En realidad, el gran jurado votó para imputar a John Ramsey y Patsy Ramsey por 2 cargos cada uno. Los cargos propuestos eran abuso infantil, que resultaba en muerte, y ser cómplice de un delito. Esas palabras importan. El abuso infantil que resulta en muerte no requiere prueba de intención de matar. Implica que un niño murió como resultado de abuso, negligencia o falta de protección. Cómplice de un delito implica que alguien ayudó, encubrió o permitió un delito cometido por otra persona. No asesinato, no homicidio involuntario, algo más ambiguo. Algo que encaja incómodamente bien con las preguntas sin resolver que plantea la autopsia y la cronología. El gran jurado no reveló quién, según ellos, causó las heridas mortales de JonBenét, no especificaron qué progenitor cometió qué acto. Lo que concluyeron, según las acusaciones, fue que ambos padres pusieron a su hijo a sabiendas en una situación peligrosa y luego ayudaron a ocultar lo ocurrido después. Esa conclusión nunca llegó a un tribunal. La decisión de si firmar y presentar una acusación no corresponde a un gran jurado, sino al fiscal del distrito. En este caso, esa autoridad pertenecía a Alex Hunter. Hunter decidió no firmar las acusaciones. Posteriormente afirmó que las pruebas eran insuficientes para asegurar una condena más allá de toda duda razonable. Argumentó que el caso era demasiado complejo, demasiado circunstancial y demasiado vulnerable a impugnaciones de la defensa. Sin una narrativa clara de quién hizo qué y cuándo, creía que un juicio fracasaría. Legalmente, esa decisión estaba a su discreción. Éticamente, lo cambió todo, porque las acusaciones no desaparecieron simplemente, estaban sellados, enterrado. Estuvo encerrado a la vista pública durante 14 años. Durante ese tiempo, los Ramsey fueron ampliamente descritos como exonerados por el sistema judicial. Los comentaristas argumentaron que nunca se habían apoyado acusaciones, que las fuerzas del orden no habían encontrado nada. Pero la votación del gran jurado contó otra historia.
Cuando se reveló finalmente la existencia de las acusaciones años después, la reacción fue explosiva. Muchos se sintieron engañados, otros se sentían reivindicados, otros más tuvieron dificultades para entender cómo un caso podía avanzar tanto en el sistema legal sin que nadie fuera formalmente acusado. Revisé cuidadosamente el lenguaje de las acusaciones. No son documentos cargados de emoción. Se miden. Clínico. No especulan sobre intrusos. No identifican un arma. Se centran en la responsabilidad y el ocultamiento. Lo que parece haber creído el gran jurado es esto: algo ocurrió dentro de la casa esa noche y los adultos no protegieron a su hijo ni dijeron la verdad después. Esa creencia no alcanzó el nivel de prueba necesario para el juicio, pero era lo suficientemente fuerte como causa probable. Aquí es donde a menudo surge el malentendido. Una acusación ante un gran jurado no es un veredicto, no significa culpa. Esto significa que, basándose en las pruebas presentadas por los fiscales, un grupo de ciudadanos creía que había motivos suficientes para llevar el caso a los tribunales. Ese umbral se alcanzó. Y luego paró. La negativa de Alex Hunter a procesar el caso congeló efectivamente el caso en un estado sin resolver. Sin juicio no había contrainterrogatorio, no hay fallos probatorios, no hay veredicto del jurado, sin cierre legal. También significaba que no habría rendición pública de las pruebas que el gran jurado consideraba convincentes. Durante 14 años ese silencio marcó el debate público. Se presentaron argumentos sin saber que un órgano formal ya había valorado las mismas cuestiones y llegado a una conclusión preliminar que distaba mucho de ser exculpatoria. Cuando se despreciaron los registros, Hunter defendió su decisión. Subrayó la dificultad del caso, la falta de pruebas directas, el riesgo de absolución. Desde el punto de vista fiscal, su razonamiento era convencional. Desde un punto de vista investigativo, dejó un vacío. Porque las conclusiones del gran jurado coinciden inquietantemente con los vacíos no resueltos que siguen atormentando este caso. El tiempo perdido. El trauma en 2 etapas. Los indicadores de escenografía. Las contradicciones que nunca encontraron solución. No identifican a un intruso. No identifican a un asesino. Identifican la responsabilidad sin nombrar a un actor. Esa ambigüedad es quizás la parte más inquietante. Las acusaciones sugieren que el gran jurado creía que la muerte de John Bennett no fue ni un simple accidente ni una intrusión aleatoria. Sugieren un escenario que implica fracaso, miedo y ocultación. Pero sin juicio, esa creencia sigue suspendida en un limbo legal. Mientras estudiaba este capítulo, me llamó la atención lo rara vez que se discute con precisión. A menudo se reduce a una nota al pie, o desestimado como sin sentido porque no hubo ningún proceso judicial. Pero no es insignificante. Representa el único momento en este caso en el que a ciudadanos comunes, presentados con pruebas bajo juramento, se les pidió decidir si probablemente existía responsabilidad penal. Y dijeron que sí. Cuando el sistema legal llegó a sus límites, otra fuerza ya había tomado el control del caso. Era más ruidoso que un tribunal, más rápido que una investigación y mucho menos contenido: opinión pública. Desde los primeros días tras la hallada muerta de John Bennett Ramsey, la familia Ramsey ya no fue juzgada únicamente por pruebas, se juzgaban por el tono, por expresiones faciales, por entrevistas, por lo bien que su duelo encajaba con lo que el público esperaba que fuera el duelo. La sala nunca se reunió, pero el juicio se hizo de todos modos, en televisión, en los tabloides, en documentales y finalmente en Internet. Repasé años de cobertura y lo que queda claro es esto:
Una vez que la sospecha entró en la imaginación pública, nunca se fue. Cada desarrollo se filtraba a través de una narrativa ya decidida por muchos. Las acciones inocentes se volvieron sospechosas, el silencio se convirtió en culpa, la defensa se convirtió en arrogancia. Los Ramsey no solo fueron investigados, fueron diseccionados. Este juicio público no se detuvo en los padres. Con el tiempo, cambió, estrechado, y finalmente recayó fuertemente sobre una persona que nunca había sido acusada, nunca arrestada y nunca acusada por los fiscales. Burke Ramsey. Burke tenía 9 años cuando murió su hermana. Un niño, un menor. Sin embargo, durante años se convirtió en una figura central en la especulación pública. Sus entrevistas fueron repetidas. Analizó su actitud, su comportamiento infantil se patologizó retroactivamente. Se construyeron teorías enteras alrededor de él. Algunos comentaristas sugirieron celos, otros sugerían rivalidad, otros fueron más allá, implicando intención violenta. Estas teorías a menudo se basaban en fragmentos, una discusión recordada, un incidente de la infancia, una expresión facial captada en cámara. Lo que rara vez usaban era la prueba. No hay pruebas forenses que vinculen a Burke Ramsey con el crimen, sin ADN, sin huellas dactilares. No hay rastro físico que le sitúa en un acto violento esa noche, y sin embargo, la sospecha persistía. ¿Por qué? Porque las narrativas mediáticas prosperan con la resolución, y los casos sin resolver crean un vacío. Cuando no se da una respuesta oficial, la especulación se precipita para llenar el espacio. Esta dinámica alcanzó un punto crítico en 2016. Ese año, The Case of John Bennett Ramsey se emitió en CBS. El programa presentaba una teoría que se inclinaba fuertemente hacia la implicación de Burke, sugiriendo un golpe accidental seguido de un encubrimiento parental. El documental empleó análisis conductuales, recreaciones y paneles de expertos. Estaba pulido, confiado, persuasivo para muchos espectadores. También fue controvertido. El programa no introdujo nuevas pruebas forenses, reinterpretó hechos ya existentes. Los críticos argumentaron que difuminaba la línea entre hipótesis e implicación, que presentaba conjeturas con peso de conclusión. Burke Ramsey respondió presentando una demanda por difamación. El caso se resolvió, supuestamente por una suma considerable. CBS no retiró el documental, pero el resultado legal subrayó un punto crucial: la especulación tiene consecuencias. Para Burke, el impacto fue de por vida. Se retiró de la vida pública. Se convirtió en sinónimo de una teoría bajo la que nunca había sido acusado. Su nombre se volvió buscable junto con acusaciones que nunca se habían probado. Y aún así, la historia evolucionó. En 2024 surgió una narrativa diferente con el estreno de Cold Case: Who Killed John Bennett Ramsey. Este documental desvió el enfoque de la familia hacia las fuerzas del orden, criticó al Departamento de Policía de Boulder por errores iniciales, contaminación de la escena y visión de túnel. Mientras que el documental de CBS insinuaba culpabilidad interna, la serie de Netflix argumentaba un fracaso sistémico. Mal manejado con las pruebas, oportunidades perdidas, un caso comprometido antes de que pudiera resolverse adecuadamente. El contraste entre ambas producciones era llamativo. Misma evidencia. Es lo mismo. Dos conclusiones radicalmente diferentes. Este es el poder del encuadre mediático. Los documentales no se limitan a presentar hechos, ellos los seleccionan. Eligen énfasis,
eligen la omisión, eligen el tono y al hacerlo moldean la creencia. Para el público, el resultado es la fragmentación. Los espectadores se alinean con la versión que resulta más convincente, a menudo sin darse cuenta de la cantidad de interpretación que implica. Para la familia, el resultado es algo completamente distinto. Vivieron durante décadas bajo sospecha sin resolución. No hay absolución, sin condena, sin una última palabra. Solo oleadas de atención renovada cada vez que el caso volvía a entrar en el centro de atención cultural. Descubrí que esta exposición a largo plazo cambió la forma en que se discute el caso en sí. Con el tiempo, el foco se desvió de John Bennett como víctima y se centró en el espectáculo que rodeaba su muerte. El crimen se volvió un contenido. La familia se convirtió en personajes. La investigación se convirtió en entretenimiento. Ese cambio tiene consecuencias. Cuando un caso se convierte en un artefacto cultural, la verdad compite con la narrativa. La evidencia compite con la persuasión. Y la incertidumbre se vuelve intolerable. El caso Ramsey ha perdurado no porque se resolviera, sino porque no lo estaba. Cada nuevo documental promete claridad. Cada nueva teoría pretende resolver contradicciones. La mayoría simplifican lo que debería seguir siendo complejo. Como investigador, me quedo con una conclusión sobria. La opinión pública no resolvió este caso. Los medios no resolvieron este caso. Y en cierto modo pueden haber dificultado la resolución endureciendo posiciones y distorsionando las expectativas. Lo que queda es una niña que perdió la vida, una familia alterada para siempre y un caso que aún resiste la certeza. En la siguiente y última fase de este examen, me alejaré del ruido y pondré a prueba las explicaciones más populares frente al peso total de la evidencia. No de forma selectiva, no emocionalmente, pero de forma completa. Tras revisar las pruebas, los testimonios, las teorías y décadas de argumentos, llego al único lugar donde este caso me permite entre la certeza y la ausencia. Hay cosas que sabemos y hay cosas que no tenemos. La diferencia entre ambos es dónde sigue vigente este caso. Sabemos que JonBenét Ramsey fue asesinada dentro de su propia casa. No me han quitado de ella, no ha atacado en otro lugar y regresó. Lo que sea que le ocurrió dentro de las paredes de la casa en Boulder durante la noche del 25 de diciembre y las primeras horas del 26 de diciembre de 1996. Sabemos que la escena del crimen fue gravemente comprometida. Desde el momento en que llegó la policía, la casa no fue asegurada como escena de homicidio. Amigos y vecinos podían entrar, se recorrían las habitaciones, se movían objetos y, lo más crítico, el cuerpo de JonBenét fue subido escaleras por su padre después de que fuera descubierto. Estas acciones no fueron maliciosas, pero sí irreversibles en consecuencia. Las pruebas que podrían haber aclarado líneas temporales, movimientos o secuencias probablemente se alteraron o se perdieron para siempre. Sabemos que se encontró ADN masculino no identificado en la ropa de JonBenét. Esto no es un rumor, no es especulación, es evidencia forense documentada. Ese ADN no pertenece a sus padres, no pertenece a su hermano, no pertenece a nadie vinculado oficialmente al hogar. Existe y sigue siendo inigualable. Estos hechos constituyen la base sólida del caso. Pero a su alrededor se extiende un vasto terreno de incertidumbre. No sabemos si ese ADN pertenece a la persona que la mató. Puede representar un contacto directo durante el delito, o puede representar una transferencia indirecta a través de la fabricación, el manejo o una interacción no relacionada que ocurrió mucho antes de esa noche.
La ciencia puede identificar material genético, pero no siempre puede decirnos cuándo llegó ni por qué. No sabemos cuándo se escribió la nota de rescate, ya fuera compuesto antes de que John Bennett resultara herida, después de que ya estuviera inconsciente o incluso después de que muriera. No sabemos quién la escribió. El análisis de la escritura a mano ha excluido a algunas personas y no ha logrado identificar de manera concluyente a otras. La nota permanece suspendida en la ambigüedad, capaz de sostener interpretaciones mutuamente excluyentes. No sabemos quién tiene la responsabilidad última de la muerte de John Bennett. Esa es la verdad más difícil de afrontar. Las pruebas no apuntan claramente a un intruso, ni implican de forma concluyente a un familiar. Sugiere posibilidades, aumenta las probabilidades, apoya teorías, pero no llega a ser una prueba. Lo que nos queda es un caso definido no por lo que ocurrió, sino por lo que no pudo preservarse, lo que no pudo confirmarse y lo que no pudo responderse a tiempo. A menudo me han preguntado por qué este caso se niega a llegar a un acuerdo, por qué, después de tantos años, sigue provocando debate en lugar de resolución. La respuesta no es el misterio, es daño. Los primeros errores en la investigación fracturaron la base probatoria. Una vez que esa base se rompió, todas las conclusiones que se basaban en ella se volvieron inestables. Los esfuerzos posteriores, por muy avanzados que fueran, se vieron obligados a trabajar con datos incompletos. Esto no es exclusivo de este caso, pero las apuestas eran extraordinarias. Murió un niño. Una familia fue desmantelada por la sospecha, y una comunidad se quedó con preguntas que nunca llegaron a una sala de juicio. Todavía hay esperanza, aunque se mide. Es posible que los avances en el análisis de ADN algún día identifiquen el origen del material genético desconocido. Si eso ocurre, podría confirmar la presencia de un intruso o podría eliminar uno de los últimos pilares que apoyan esa teoría. De cualquier manera, eso haría avanzar el caso. También es posible que la verdad quedara enterrada casi de inmediato, perdido en la contaminación de la escena, perdido en suposiciones tempranas, perdido en decisiones tomadas bajo presión en las primeras horas críticas de la investigación. Si ese es el caso, ninguna tecnología podría recuperarlo jamás. Ambas posibilidades deben tenerse al mismo tiempo. Esa es la disciplina que exige este caso. En el true crime existe la tentación de forzar el cierre, elegir una teoría y defenderla hasta que se sienta segura. He resistido ese impulso durante toda esta investigación porque este caso castiga la sobreconfianza. Lo que recompensa en cambio es la contención. John Bennett Ramsey merece esa contención, no como símbolo, no como titular, pero como niña cuya muerte se convirtió en un campo de batalla de narrativas que nunca eligió. A medida que avance esta serie, examinaré las teorías más populares una por una y las pondré a prueba frente a todo lo que hemos establecido, no de forma selectiva, no emocionalmente, pero de forma rigurosa. Algunas teorías no superan esa prueba, otros se acercarán más de lo esperado. Si quieres entender hacia dónde puede llevar este caso y qué explicaciones no resisten un escrutinio, quédate conmigo.